Una de las palabras que más usamos es gracias. Y normalmente la usamos como con un sentido de cortesía, pero también de agradecimiento. Cuando decimos gracias, estamos mostrándonos agradecidos. Pero la palabra gracias tiene un significado que a veces no le prestamos atención. En realidad, cuando nosotros decimos gracias, estamos diciendo, lo que usted hizo para mí, yo no lo merezco. Ese es el significado de la palabra gracias, don inmerecido. Usted le abre la puerta a una señorita para que pase, ella dice gracias, pero está diciéndole, mira, lo que hiciste para mí en realidad yo no lo merezco, pero lo recibo. Y ese es el significado de gracia, don inmerecido. Y cuando les decimos que damos gracias a Dios, estamos diciendo que recibimos de Él lo que nosotros no merecemos. Esa palabra aparece en la Biblia unas 215 veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando la Biblia menciona gracias, habla, por ejemplo, de Abraham, que dio gracias. De Noé, dice la palabra, que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y qué significa eso? En realidad está diciendo, no que Noé era una muy buena persona, no. Lo que quiere decir es que Dios decidió darle a Noé lo que en realidad él no merecía. Lo mismo sucede cuando Jacob, y a través del Nuevo Testamento encontramos eso, y Pedro y Pablo hablan de la gracia de Dios. Lo que Él hace para nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Claro que hay personas que piensan que merecen mucho de Dios, ¿no? El otro día había una declaración de Warren Buffett, ese multimillonario que decidió donar su fortuna toda, pero guardó un poquito para él y creo que guardó algo para los hijos. Pero la verdad es que él escribió un cheque de 37.500 millones de dólares. Eso es un montón de plata. Y él dijo, mostrando ese cheque, hay muchas maneras de llegar al cielo, pero esta es una hermosa manera de llegar al cielo. Estaba equivocado. Ni siquiera todo ese dinero puede comprar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ni siquiera ese dinero puede comprar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es tan inmensa, tan sobreabundante, que es imposible cuantificarla. Bien, en el pasaje que leímos, me está molestando esto. En el pasaje que leímos, en primer lugar encontramos que la incomparable gracia de Dios es la que rescata nuestra vida. En los versículos 1 y 2 dice la palabra que Pablo respiraba amenazas y llevaba a los cristianos a la muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo era un asesino. Suena duro decirlo, pero la Biblia dice que era homicida. Y sin embargo, la gracia de Dios vino a rescatarlo. No porque Pablo se lo pidió, no. Sino que Dios en su amor y en su misericordia decidió hacerlo. Decidió derramar esa gracia en Pablo.
Y sabe una cosa, es que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas a pesar de nuestros malos caminos y de nuestras malas obras. Por ejemplo, en Hechos 7:58, Pablo fue testigo de cuando Esteban fue muerto a pedradas. Y dice la escritura que este joven Saulo fue el encargado de cuidar las vestiduras de los que estaban apedreando a Esteban para que esas vestiduras no se mancharan de sangre. Tan delicados, ¿no? Y dice la palabra que habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, dice la palabra que él fue recibido a misericordia. Eso es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios viene a rescatarnos. Y la palabra de Dios dice que somos pecadores, somos malos. Y lo único que merecemos es la condenación eterna. Pablo es muy más tarde, después de su conversión, Pablo escribió la carta a los romanos y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, no tienen el derecho para entrar a la presencia de Dios. Y si lo quiere más claro, no pueden entrar a la vida eterna, no pueden entrar al cielo. Dice, por cuanto todos pecaron. Y mis hermanos, cuando la palabra dice todos, Pablo se incluye a él, me incluye a mí y lo incluye a usted, a cada uno de ustedes. Todos hemos pecado. Y dice, más adelante Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Todos se desviaron, todos se han descarriado. Y él termina diciendo eso. Están destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, la gracia de Dios vino a rescatarnos. La gracia de Dios vino a rescatarnos a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A pesar de eso, cuando no había ninguna comunicación entre nosotros y Dios. Un muerto no tiene comunicación. Cuando no había esa comunicación, a pesar de eso, la gracia salvadora de Dios vino a rescatarnos. También, a pesar de nuestra actitud desafiante. Mire el versículo, en el capítulo 9, versículo 1 dice, Pablo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino a pedir cartas para traer a los cristianos y que fueran condenados a muerte. A pesar de eso, todavía la gracia de Dios fue al encuentro de Pablo. Y mis hermanos, a pesar de lo que nosotros hayamos sido, a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que hagamos o de lo que hayamos hecho, la gracia de Dios viene a buscarnos. Y así fue con Pablo. Pablo iba todo bravo, desde ya en su mente se imaginaba una fila de hombres y mujeres encadenados para llevarlos a Jerusalén. Y se imaginaba cuando ellos serían atormentados y después ejecutados. Y de repente, dice que una luz del cielo le tumbó. Y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigue? Y dice la palabra, ¿y quién eres, Señor? Dijo Saulo. Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra la guía. Dice, duro es que tú estés pateando contra aquello que tú no puedes tumbar. Eso es lo que significa. Tú no puedes conmigo, le dijo el Señor. Yo soy más poderoso, yo soy el Señor. Pero tú estás empeñado en castigarme a mí, en pegarme a mí. Dice, dura cosa. Y luego Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? La gracia de Dios vino a rescatar a Saulo. Y la gracia de Dios es la que nos ha rescatado a nosotros, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de las veces que hemos desafiado al Señor, a pesar de nuestras andanzas, de nuestros pecados, a pesar de que lo único que merecíamos es la condenación. A pesar de eso, Dios vino a buscarnos. ¿Cuántos de ustedes se han beneficiado de la gracia de Dios? Muy bien. En el tiempo de la guerra de secesión de los Estados Unidos, un pastor llamado Peter Miller, hay vecinos de su iglesia, como ciertos vecinos, ¿no? Siempre hay vecinos que molestan las iglesias. Este hombre, cuando podía, iba, le manchaba las paredes con estiércol de vaca, le rompía las cercas a la iglesia. Y este pastor, pues, soportaba todas esas cosas. Un día, el pastor Peter Miller, y esta es una historia verídica, Peter Miller escuchó que este hombre, su enemigo, había sido convicto de traición y que estaba condenado a la horca. Ya tenían la fecha de la ejecución. Entonces, Peter Miller decidió caminar 100 kilómetros hasta el lugar donde iba a hacer la ejecución y entrevistarse con el general George Washington. Cuando él llegó donde George Washington, pidió clemencia para este hombre. Y George Washington le dijo, yo no puedo perdonar a su amigo. Y Peter Miller dijo, ¿mi amigo? No, ese es mi peor enemigo. Dice el relato que por unos momentos George Washington se quedó pensando y dijo, pues si ese es su enemigo, yo lo voy a indultar. ¿Sí ve? Cuando no merecemos nada, Dios viene a nuestro rescate. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y también vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos de Dios por las malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos. Que cuando siendo todavía nosotros enemigos de Dios, Él envía a su Hijo, nos reconcilia con Él, nos perdona y nos da una vida nueva. Bueno, en segundo lugar, la incomparable gracia de Dios transforma nuestras vidas. Es algo que sucede, transforma nuestras vidas. Yo creo que Pablo nunca daba gracias a Dios hasta cuando tuvo este encuentro con Él. Y es que tenemos que experimentar la gracia de Dios para aprender a ser agradecidos. ¿Sabe una cosa? Es algo interesante que en las tribus indígenas, por lo menos de las que yo he conocido, de que he oído, no existe la palabra gracias. No existe. Ellos sí pueden pedir. Dame un paquete de anzuelos, regálame
un nylon para pescar o consígueme una camisa. Te entrega la camisa, se va. No hay gracias, no existe esa palabra. Bueno, a través de la enseñanza, los curripacos aprendieron a decir, me has hecho bien. Esa es la manera de decir gracias ahora. Me has hecho bien. Y esa es las gracias a Dios. Decimos, tú me has hecho bien. Y sabe que esa es una manera de, la gracia transforma nuestras vidas. Cambia nuestros propósitos. Para Pablo lo importante era tener un estatus entre los maestros de Israel. Él había sido educado a los pies de Gamaliel. Era un experto en la ley, era fariseo y quería seguir ascendiendo. Pero cuando él experimentó la gracia de Dios, sus propósitos cambiaron. Dice, y ciertamente reputo todas las cosas como pérdida por el inminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Dice, no me importa ya nada de lo que hay en este mundo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo pudiera hacer, no me importa nada. Lo único que yo quiero es conocer a Jesús más y más. Eso cambia nuestro propósito. Ahora, por un momento piense, ¿cuál es el propósito primario en su vida? Oigo hablar y oímos hablar de propósito de vida, ¿no? Cuando una persona hace sus planes para los próximos 50 años, ya yo no puedo hacer planes para 50 años, ya no. Pero hay personas que hacen eso. Pero por un momento en esta mañana piensen ustedes, ¿cuál es el propósito de sus vidas? Ganar, tener una empresa más grande, ganar más, educar a todos sus hijos. Claro, todas esas cosas son buenas y son legítimas. Pero el propósito supremo, ¿cuál es nuestro propósito? Para Pablo era conocer a Jesús. Conocer más y más de su misericordia. Que no sea yo hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe, conocer a Jesús. La gracia de Dios transforma nuestras vidas porque nos da una nueva devoción. Para Pablo, la devoción era el judaísmo, pero fue cambiado. Y luego él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que decía. No importa si yo muero. Para mí, yo vivo en Cristo. Y si yo muero, eso es ganancia para mí. ¿Será que eso es importante? En una ocasión, un pastor con un cierto sentido de humor, en un velorio, él hizo la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les importaría morir hoy? Dijeron, no. Digo, entonces, ¿me permiten orar para que ustedes mueran hoy? No, claro que no. Bueno, el morir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora, hay algo muy importante. La gracia de Dios en nosotros cambia nuestro destino final. Hay dos destinos finales, el cielo y el infierno. Antes de que Pablo conociera a Jesús, iba camino de la condenación. Pero cuando conoció a Jesús, él supo
que con absoluta seguridad él tenía el derecho para ir a la presencia de Dios cuando él muriera. Hay dos destinos. ¿Cuál es su destino? Piénselo en esta mañana. ¿Cuál es su destino? Porque dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto viene el juicio. Y en el juicio se define cuál será su destino final. Por eso yo he dicho, necesitamos un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta ante el juez Dios justo y dice, yo lo represento a él, yo morí por él, yo pido la absolución y pido que este hombre o esta mujer entren en el cielo. La gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos especiales? No, porque la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que no tienen nada, que no pueden alegar nada y que no esperan nada. Esa es la gracia de Dios. En tercer lugar, la incomparable gracia de Dios, nos señala este pasaje, nos da una vida abundante. Pablo aprendió, se dio cuenta que hasta ese momento antes de conocer a Jesús había llevado una vida superflua, una vida de religiosidad. Pero ahora había conocido a Jesús personalmente. Y conocer a Jesús personalmente es el comienzo de una vida abundante. Nos da esperanza. Esperanza. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos mueve a nosotros los cristianos, que tenemos una esperanza. Dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nos da una vida abundante, fe, que podemos confiar en el Señor. Hay un coro que dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. La gracia de Dios produce en nosotros fe. Pero hay algo muy importante que la gracia de Dios produce. La gracia de Dios produce comunión entre nosotros, pero también comunión entre nosotros y Dios. Aquí entre nosotros hay un lazo invisible, pero muy fuerte, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí. Y eso nos hace estar unidos. Eso nos hace estar en comunión, ser unos. Eso es como a veces uno se encuentra con una persona, un chofer de taxi o algo, y usted está hablando y se da cuenta que él es cristiano. Dice, usted es cristiano. Sí, yo soy también. ¿Y qué pasa ahí? Ya él no es el chofer de taxi. ¿Qué es ahora? Mi hermano. Lo mismo pasa con los indígenas, ¿no? Llegan los guajivos y, por cierto, las otras tribus menosprecian un poquito a los guajivos porque los guajivos son muy andariegos y no tienen casas así de ladrillos, sino ellos hacen sus barracas, están ahí 2 meses, después se van para otra parte. Pero cuando llega un guajivo o se encuentra con un puinabe, un curipaco, ¿qué dice? Mi hermano. Ya todo eso se borra. Nos da comunión. Entonces, quiero que hoy recuerden esos tres aspectos de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios nos rescata de nuestra vida pecaminosa. Que la gracia de Dios transforma nuestra vida. Que la gracia de Dios nos da una vida abundante. Y uno
uno al pasar los años, uno se da cuenta lo maravillosa que ha sido la gracia de Dios con uno. Cuando vivíamos en la selva con los curripacos, Juan Alan y Andrés crecieron allá hasta que tenían 12 y 14 años. Y de vez en cuando, Rosemary me decía, ¿por qué? ¿Y estos muchachos? Decía, no te preocupes. Por ahí, unos meses después, ella decía, ¿y estos muchachos? Pues realmente yo no pensaba en salir de por allá. Y Dios sabe, le decía. Y un día me preguntó, ¿y estos muchachos? Y dije, mira, solamente con lo que tú les has enseñado y que les has enseñado inglés, con eso ellos se van a defender. Bueno, creo que eso no la conformaba mucho a ella. Pero bueno, por fin, el Señor me mostró que teníamos que salir. Llegó la guerrilla, ya era un peligro que se llevaran un niño. Bueno, tuvimos que salir. Llegamos aquí y cuando Juan Alan terminó su bachillerato, un día me dice, papá, yo quiero entrar en la Universidad del Rosario. ¿En el Rosario? Digo, sí, en el Rosario. Siempre, ese tiempo siempre era plata. Dije, bueno, quién sabe si entrará o no entrará. Hablamos con quién sabe si entrará o no entrará. Un lunes me dice, me acuerdo tanto, un lunes me dice, papá, hoy tengo la entrevista en la universidad. Dice, bueno, hijo, está bien, vaya. Por la tarde llega y me dice, papá, ¿tienes la platica para la matrícula? Es como así, si eso, normalmente la selección va a demorar 10, 15 días. Dijo, no. Me dieron matrícula hoy mismo. Le dije, ¿y eso por qué? Dijo, ellos vieron ahí en la hoja de vida que yo había estudiado en Tonina. Me preguntaron, ¿qué es Tonina? Dijo, no, es un pueblito donde mis padres, misioneros, allá entre los indígenas curripacos. Dijo que el cura, dijo, ¿eso es así? Dijo, sí. Dijo, usted se puede matricular ya. La gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y llegamos aquí a Bogotá y yo no sabía qué iba a hacer. Yo había aprendido a hacer sillas y mesas allá en la selva. Yo dije, pues yo pongo una carpintería porque ¿qué más? Pero una vez, un domingo me llamó David Pico. Me dijo, Juan, yo quiero que usted me reemplace en La Buena Semilla. Y dije, pero yo no sé nada de eso. Dijo, no importa, yo le enseño. Es que yo me voy. Y fue 6 meses. Entonces, claro, los empleados sabían que yo no sabía nada de eso de artes gráficas ni nada. Yo lo único que sabía era contar la plática. Eso sí, yo sé contar plata. Y viene uno de estos empleados un poquito inflado. Me dice, bueno, don Juan, ¿y usted qué sabe de esto? Le dije, yo no sé nada. Entonces, dijo, ¿qué? Y dije, no, yo estoy aquí para firmar los cheques. Yo firmo el cheque de su sueldo y el de su cesantía también cuando sea necesario. La gracia de Dios. Y ahí he estado, por la gracia de Dios hemos estado allá. El Señor nos trajo a Rosemary aquí a esta iglesia y por estos 28 años o casi 30 años, la gracia del Señor ha estado con nosotros aquí y hemos tenido esa oportunidad también de servir en esto. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos. En señal de que usted le da las gracias a Dios por esa maravillosa gracia. Levante su mano y dígale, no tengo nada que dar, Señor. Solamente recibo lo que tú me das. Tu maravillosa gracia que me salvó. Tu maravillosa gracia que transformó mi vida. Y tu maravillosa gracia que me da una vida abundante. Señor, te adoramos y te glorificamos. No hay nadie como tú, que Dios de toda gracia
y de toda misericordia eres tú, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y pido que este pueblo tuyo, hoy y siempre, disfruten de tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.